Información con independencia. Es el mostrador en la clave. El Banco Central sorprendió con su informe de política monetaria de junio y elevó la proyección de crecimiento entre el 8,5 y el 9,5% para este año 2021. Cabe consignar que según el informe anterior correspondiente al mes de marzo, esta cifra iría entre el 6 y el 7%. Pero no todos los números son positivos, ya que el Banco Central también prevé una inflación promedio anual de 3,9% este año 2021. Conversamos de esto y más con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Muy buenos días, Javiera, bienvenida al Mostrador en la Clave. Hola, buenos días. Muchas gracias de nuevo por tenerme acá. Buenos días, Javiera. Explícanos, por favor. Bien, gracias. Explícanos, por favor, qué significa esto de las proyecciones del Banco Central, tanto de crecimiento que se ve muy alta. Y uno pudiera pensar que es una muy buena noticia. Entonces, lo es. Y respecto de la inflación que se ve que no es baja, 3,9%, tampoco te disparada, pero no es nada de baja. ¿Qué significa? ¿Es una buena noticia? Javiera Petersen. Bueno, como bien mencionaban en un comienzo, la gran noticia de esta semana fueron el aumento en las proyecciones del Banco Central en cuanto a el crecimiento económico de nuestro país. Javiera. Porque estamos en un contexto de crisis y por lo tanto la base de comparación, ¿sí? No, que te estábamos escuchando con una intermitencia, pero sí, acaba de empezar a sonar bien tu voz, así que si podemos partir de nuevo la idea. Se regularizó. ¿Nos escuchas tú bien a nosotros? Ya, perfecto. Yo lo escucho perfecto. Dale, démosle. Bueno, como les decía, existe un aumento en la proyección de crecimiento que hay que también tener en consideración que estas cifras tan altas que no estamos acostumbrados a ver en Chile se deben a que estamos en un momento de crisis económica avanzando hacia lo que sería un escenario de recuperación y por lo tanto la base de comparación para poder medir la actividad es muy baja, porque esto se está midiendo con lo que estaba pasando en el mismo periodo del año anterior, del año pasado, cuando ya teníamos la crisis instalada. Pero lo otro que yo creo que es bien importante de las cifras que el Banco Central entregó es que cerca de 2/3 de este mayor proyección de crecimiento se explica por las medidas de gasto, las medidas de impulso al gasto. Hay que recordar que el gasto, el consumo de los hogares representa más del 60% de la demanda agregada del país y por lo tanto cualquier medida que impulse ese segmento de la economía es algo que va a tener un impacto súper importante en la economía. Pero como bien también lo mencionaban, estas cifras cambian drásticamente para el año siguiente porque ya todas las medidas de gasto no sirven para poder sostener un crecimiento alto por mucho tiempo. Y por lo tanto acá nos veríamos como dos problemas que creo que son importantes rescatar. Uh-huh. Primero, el origen del estancamiento económico de Chile, que estuvimos conversando un poco la semana pasada, pero también las dimensiones distributivas de la reactivación, porque el Banco Central, de hecho, le dedicó una parte importante al informe política monetaria de junio para poder mostrar un poco cómo está siendo desigual la reincorporación del mercado laboral en términos de género. De hecho, el informe dice que el empleo por cuenta propia y asalariado informal, los trabajadores de más baja calificación y las mujeres se mantienen como los segmentos más rezagados. Y por lo tanto, lo que se está viendo acá es que la incipiente recuperación no está siendo para todos los segmentos de la economía, porque el mercado no es neutral, las políticas económicas no son neutrales y tampoco van a ser las políticas de reactivación neutrales si es que no se incorporan las dimensiones distributivas dentro del diseño de las políticas. Javier, es que ahí diste en un punto que a mí me da vuelta en la cabeza cuando leo estas cifras, porque es el impacto en las personas concretamente, cuando uno dice ya hay un crecimiento, pero claro, esto de hablar de dimensiones distributivas tiene que ver con cómo se distribuye este crecimiento, ¿no? A quién le impacta para bien, digamos. Entonces, ¿cómo esto también de alguna manera puede proyectar que hay
aún más brechas en el crecimiento en estos sectores o en estas áreas que estás comentando de personas que están con problemas o sin trabajo directamente en ciertos sectores de la población? Sí, y yo creo que eso no es algo nuevo de la economía chilena. O sea, hemos visto durante décadas a veces cifras de crecimiento que no se corresponden para nada con lo que ocurre en la realidad de los salarios, de la realidad de la pobreza, la realidad del medio ambiente, la realidad de las mujeres. Y por eso hemos hecho tanto hincapié desde OPES en que la reactivación se tenga que diseñar incorporando todas estas dimensiones distributivas de la economía. O sea, que hoy día la economía de Chile no es equitativa en términos de clase, no es equitativa en términos de género, de regiones, y cuando todas esas dimensiones se pueden incluir en el debate, entonces podemos estar hablando de una recuperación que realmente busque cerrar brechas de desigualdad que han caracterizado al país durante muchos años. Y yo creo que es algo bien rescatable que el Banco Central le dé en este IPOM un espacio más importante a la dimensión de género, porque está poniendo atención en cómo será el regreso al mercado laboral del casi de millón de mujeres que se vio forzado a salir de la fuerza de trabajo producto de la pandemia. Pero algo que llama la atención, por ejemplo, es que para las estimaciones que hace el Banco Central en estas proyecciones de crecimiento, asume que la tasa de participación femenina se recuperará y convergerá a una tasa comparable con los datos de los países de la OCDE en el largo plazo. Y la verdad es que hoy día no se ve ninguna política económica que pueda dar cuenta que la recuperación va a estar destinada a hacerse cargo de esta dimensión, y por lo tanto ahí también hay algo que puede poco calar hondo en que la recuperación que veamos no tenga un efecto iguales para hombres y para las mujeres, toda vez es que la crisis de los cuidados no empieza a estar en el centro de los debates de las políticas de recuperación. Muy buenos puntos menciona Javiera Petersen. Recuerdo para los que se están sumando a la audiencia, estamos conversando con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Javiera, a esta buena noticia de las proyecciones de crecimiento y algunas mejor comportamiento en las recuperaciones del empleo, pero hay un lunar, que es que el empleo, todo indica que no se está recuperando bien y todo indica que no se va a recuperar bien. Pareciera que vamos a quedarnos con un problema por mucho tiempo con empleo. Y lo otro, la inflación, es decir, como esos dos lunares dentro de un contexto muy bueno que es la recuperación, ¿no? Y a un ritmo importante. ¿Por qué no profundizamos un poco en estos dos lunares negros? Qué buen punto esto de los lunares negros, lo aclara, lo pone a la vista, me gusta. Que dentro de un contexto bueno, estos dos lunares, el empleo, que pareciera que no se reactiva, más allá de que hay una reactivación más equitativa, pero en general no se reactiva o no se reactiva lo suficiente. Recordemos que se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo durante la pandemia, ¿no? Y muchos ya no se van a recuperar, por lo que dicen los entendidos. Y lo otro es la inflación, que está un poco alta, no muy alta, pero un poco alta. Ya, partamos por el primer lunar negro, que tiene que ver con el empleo. Y en esto voy a hacer hincapié de nuevo a las mujeres, porque creo que ahí es donde el lunar negro es mucho más grande. Previo a la crisis, la tasa de participación femenina estaba sobre el 50%, de hecho de cerca del 54, 55%, y en la crisis, luego de la crisis, lo que estamos viendo hoy día es que la tasa de participación femenina está cerca del 40%. Y con esto retrocedimos más de 10 años. Es una muy importante retroceso, y por lo tanto estas son las cifras que también están caracterizando a gran parte de América Latina. Aparte también de la brecha en la tasa de participación de mujeres y hombres, que está sobre los 20 puntos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? O sea, el IPOM, y esto también hay otros informes, por supuesto, que han revelado la realidad de los cuidados, la realidad del uso del tiempo en el país, es que
el rol de la jefatura de hogar y la presencia de menores de edad en el hogar determina la situación en la fuerza de trabajo de las personas. En el caso de los hombres, la presencia de menores en el hogar afecta positivamente su participación en el mercado laboral, independiente de si son o no jefes de hogar. Pero por el contrario, en el caso de las mujeres no jefas de hogar, la presencia de menores afecta negativamente su participación, debido a que muchas de ellas deben dedicarse a las labores de cuidado. Y en el caso de las mujeres que sí ejercen jefatura de hogar, se percibe un efecto que es el contrario, porque gran parte de los hogares de jefatura femenina suelen ser de carácter monoparental, donde las mujeres son la única fuente proveedora económica. Entonces, algo importante acá es que si bien la pandemia ha exacerbado y visibilizado la crisis de cuidados, la organización de los cuidados ha estado en crisis hace mucho tiempo en nuestro país. Y es la asociación de las tareas de cuidados con el amor maternal, con el rol de la mujer, se ha justamente utilizado para poder justificar que los trabajadores, por ejemplo, de labores de cuidados sean principalmente mujeres, pero que reciban menos sueldos, que cuenten con escasas garantías laborales, y al mismo tiempo de que los cuidados son una responsabilidad, se desarrolle una regulación, pero también que estas labores queden al interior de la familia de una forma privada, donde son las mujeres las que principalmente se han hecho cargo de esto. Y por lo tanto, si es que no existe una incorporación de esta dimensión en las políticas de reactivación a través de una provisión, de un fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, las mujeres que salieron de la fuerza de trabajo porque ya no pueden salir a buscar un trabajo dado que están dedicadas a las labores de cuidado y de hogar, no se van a recuperar, va a seguir persistiéndose a lo largo. Por eso es tan importante que las políticas de reactivación y de recuperación al empleo puedan incorporar esta dimensión de género, pero también entendiendo que el sexismo y los roles de género son un obstáculo muy importante tanto para la provisión como para la compensación de los cuidados. Es que ahí yo tengo una pregunta, Javiera. Por ejemplo, se puede pensar en una inversión pública, ¿sí? No, que mientras lo dices a mí todo me parece tan lógico, o sea, es evidente que hay que incorporar esta dimensión para la recuperación del empleo, para que las mujeres puedan trabajar tranquilas, pero también me pregunto cómo podemos romper esta brecha de que siempre termina cargándose la mano a la mujer en este tipo de dimensiones, ¿no? O sea, el cuidado de los hijos, ¿por qué finalmente cuando te escucho decir que le favorece a un hombre y no a la mujer, como... Tú estás mencionando falta de políticas públicas, claro, que pudieran influir en eso. ¿Qué políticas públicas? En lo concreto, ¿cuáles son? Era mi pregunta. En la incorporación de esta dimensión, ¿cómo se hace tangible en políticas públicas? A ver, sí, yo creo que si la sociedad entera se beneficia del trabajo de cuidados, se deben diseñar políticas públicas que apunten a socializar también los costos de cuidar y que aseguren una oferta de cuidados que sea extensa y que sea de calidad. Y estas políticas públicas deben partir por el reconocimiento del valor social de los cuidados, deben construirse con perspectiva de género, como decía, porque hay que entender que el sexismo y los roles tradicionales de género son un obstáculo justamente para, incluso por ejemplo, cuando hoy día tenemos un postnatal donde los hombres también pueden acceder, bueno, es muy poco la cantidad de hombres que acceden a este postnatal, justamente porque hay un rol de género que no se ha podido romper solamente con esta inclusión institucional. Y creo que lo más importante, que también esto se junta mucho con temas de reactivación, es que tienen que ser agresivas en cuanto a la inversión pública y a la regulación de mercados que son necesarios para poder asegurar una provisión de cuidados que sea óptima y que también sea compatible con la vida, por ejemplo. Sin duda. 9:24 conversamos con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. El otro lunar negro, como le llama Federico, la inflación. Acá yo creo que es importante tener un ojo con la inflación, porque, bueno, más allá de que la inflación, por supuesto, que es algo que perjudica tremendamente a los hogares, de hecho, más pobres, porque hemos visto que, por ejemplo, los alimentos han subido mucho de precio y los segmentos más pobres del país son los que consumen mayor cantidad de proporción de ingresos en alimentos. Por lo tanto, la inflación también tiene un efecto que no es neutral, que no es totalmente heterogéneo en la economía de nuestro país.
Y lo importante acá es ver un poco cuáles han sido las presiones inflacionarias, y esto también lo comentábamos algo la semana pasada, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la propuesta del 100% de los retiros que está dando vuelta va a tener presiones inflacionarias que son muy grandes, y el Banco Central va a tener que responder a estas presiones inflacionarias a través de medidas de contención, por ejemplo, subiendo la tasa de interés. Y acá lo que hay que tener cuidado es que en un escenario de reactivación económica, lo que uno debiese esperar de la autoridad monetaria es que pudiese estar coordinado con políticas fiscales, con políticas productivas, para poder reactivar la economía. Y si es que el Banco Central se tiene que ver finalmente un poco forzado a poder subir la tasa de interés solamente respondiendo a estas presiones inflacionarias, esto podría tener un efecto contrario a lo esperado en términos de la promoción de la actividad económica. Entonces, esto es lo que ocurre cuando la reactivación económica solamente se efectúa no a través de una política, por ejemplo, de inversión pública que pueda generar más empleos y a través de esos mayores empleos un mayor consumo. Esas políticas no generan efectos inflacionarios porque hay una correspondiente aumento tanto de la oferta como la demanda de la economía. Pero cuando las políticas están desequilibradas, como lo que estamos viendo, podríamos estar viendo ahora, si es que, por ejemplo, se aprueba el 100% de los retiros, podríamos ver que el Banco Central, la política monetaria, o sea, el aumento de tasas de interés, pueda un poco ir en contra de lo que necesita la recuperación del país. Javiera Petersen, bueno, todavía eso del retiro del 100% es algo que no vuela y todo indica que no va a volar, afortunadamente, por las mil distorsiones que significaría. Pero te quiero llevar un poquito, sacar un poco de Chile y ir a nivel internacional, a nivel mundial, global, porque siguen las conversaciones en el G7, esta reunión de las 7 principales economías, pues países más poderosos, podríamos decir, del mundo, sobre un acuerdo tributario para las multinacionales, para aplicarle a las multinacionales, que podría poner límite, si que se hace bien, a los paraísos fiscales. ¿En qué consiste esta? ¿Cómo podría haberse beneficiado países como Chile? Entonces, de lo global, veamos si esto le podría significar algún beneficio a Chile. De todas maneras, esta es una súper buena noticia y para partir explicándolo creo que es necesaria una pequeña explicación de qué son los paraísos fiscales o paraísos tributarios. Estos son países que cuentan con un sistema tributario débil o con bajas o incluso nulas tasas de impuestos sobre ciertos ingresos y que cuentan con poca transparencia en el intercambio de información con las agencias tributarias de otros países. Y estos países son especialmente favorables para quienes no residen en esos territorios y son normalmente utilizados por empresas y personas de alto patrimonio para poder evitar el correcto pago de impuestos de la mayoría de los países. ¿Cómo funcionaría? Imaginemos una empresa chilena, por ejemplo, cuyos dueños crean otra empresa en un paraíso tributario. La empresa chilena le podría trasladar dinero a la empresa en el paraíso fiscal como una donación o bien como un préstamo sin interés. Luego la empresa que está en el paraíso fiscal va a invertir esta plata fuera del paraíso fiscal, pero acumulando utilidades en ese país, haciendo uso de su esquema tributario preferencial. Y luego esta empresa que está en el paraíso fiscal va a invertir en la empresa chilena y por tanto las utilidades que antes llegaban y pagaban impuestos en Chile, ahora quedan en el paraíso tributario. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este acuerdo? Es que como hay varios países que suelen competir por tener la tasa de impuesto corporativo más bajo y de esta forma hacer más llamativo finalmente que ciertas empresas puedan estar en esos territorios. Uh-huh. Lo que promueve este acuerdo es un impuesto mínimo del 15% para poder promover así que los países no compitan y tener un piso mínimo y de esta forma finalmente todos los países renunciarían al derecho de fijar una tasa propia en interés de un beneficio que es colectivo. ¿Y eso cómo podría favorecer a Chile, Javiera Petersen? O sea, primero, esto es un acuerdo de las 7 economías más grandes del mundo, pero obviamente estas economías no solamente son más grandes en términos de productos, sino que tienen mucho poder para poder influir en normativas internacionales.
normativas en las que Chile, muchas de ellas está adecuado, y por lo tanto, si es que se logra un acuerdo a nivel mundial, Chile también estaría dentro de estos, también firmaría el acuerdo que promueve hoy día el G7. El Servicio de Impuestos Internos, siguiendo por lo establecido por la Ley de la Renta, define criterios para determinar si un país es considerado un paraíso fiscal o no. Y un ejemplo de estos criterios es que, por ejemplo, el país no tenga con Chile convenios de intercambio de información tributaria. Entonces, y los contribuyentes que tengan operaciones con países considerados paraísos fiscales deberán someterse a una mayor fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, y con esta forma evitar que estas operaciones estén encubriendo el no pago de impuestos en Chile. De hecho, el año pasado, o el 2019, hubo una noticia, porque justamente fue el presidente Sebastián Piñera quien es dueño de Bancar Inversiones, y el Servicio de Impuestos Internos alertó de un posible, finalmente, esquema de elusión de impuestos a través de esto, que al final no resultó en nada, pero justamente se utilizó esta figura de los paraísos tributarios para poder hacer planificación tributaria y no pagar correctamente impuestos. Entonces, en eso nos veríamos bastante beneficiados. Pero otra cosa que incorpora el acuerdo es que se potencia el pago de impuestos en aquellos países donde los productos y los servicios son comercializados en lugar... En lugar. Ahí está. Oye, Javiera, se nos cortó justo, pero mira, ya yo creo que vamos a seguir con esta conversación la próxima semana, porque hay más que hablar, sobre todo, claro, porque ya supongo que va a haber terminado y se van a haber ajustado las conversaciones en este G7, ¿no? Ya la próxima semana, y ver cómo podría afectar realmente en Chile positivamente, fundamentalmente porque podríamos aplicar la tasa, los tributos en Chile sin que las transnacionales o las multinacionales se lleven sus utilidades a otros lados, porque ya no les va a servir tanto llevárselas a otros lados, porque los van a tener que tributar. Claro, van a tener que tributar igual en otros lados, ¿no? Exacto. Javiera Petersen. Exacto. Muchas gracias por esta conversación de hoy día. Viernes. Ya estoy perdiendo la noción de los días. Ya. Viernes 11 de junio. Celebramos que viene fin de semana, pese ahí a noticias de confinamiento. Igual siempre nos viene bien saber que hay un fin de semana a la vista. Te agradecemos por toda esta conversación y los puntos que nos has ido aclarando viernes a viernes, Javiera. Nos escuchamos en una semana más aquí en El Mostrador en La Clave. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Javiera. Buen día, buen fin de semana. Y antes de irnos a la última pausa de este viernes, quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate en la 92.9, que en minutos conversamos con Sebastián Moreno a partir de el estreno de un grandioso documental. Ya hablamos de qué va, de Sergio Larraín, gran fotógrafo también, así que espérennos que ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.